La corriente eléctrica podemos encontrar, por ejemplo, en la iluminación en general, en nuestras casas, en las industrias, etc. También en el movimiento de motores eléctricos que accionan, por ejemplo, la heladera, el lavarropas, etc. También en la carga de la batería de nuestros celulares, equipos de música, en la naturaleza, por ejemplo, los rayos, los impulsos nerviosos, nuestro cerebro, además en algunos animales como los peces, el pez linterna, en el ambiente técnica o ingeniería, por ejemplo, en el área de la industria, podemos encontrar en el movimiento de motores eléctricos para el accionamiento, por ejemplo, de cintas transportadoras, también el accionamiento en el área de una central hidráulica, por ejemplo, para mover cilindros hidráulicos. En los automóviles, la batería genera corriente eléctrica. Convención de la corriente. Se fijó el sentido convencional de la corriente como un flujo de cargas desde el polo positivo a el polo negativo. Sin embargo, se observó que en los metales, los portadores de electrones, el flujo de cargas es desde el polo negativo al polo positivo. Se define a la resistencia eléctrica a la posición al flujo eléctrico a través de un conductor, por ejemplo, un foco, resistores y instrumentos como la plancha, el calefón, funcionan con resistencia, convierten la energía eléctrica en energía térmica, disipan el calor. Matemáticamente se define la resistencia como la relación de la diferencia de potencial aplicada a un conductor entre la intensidad de la corriente que pasa por el mismo. Sus unidades son volts por ampere, que nos da como resultado ohms. La resistencia de un elemento depende de 4 aspectos: de su sección transversal, de su longitud, del material en que está compuesto y de la temperatura en que se encuentra. Un tubo corto presenta menos resistencia al flujo de la corriente eléctrica o, en el caso de un circuito hidráulico, del agua, que uno largo. Cuanto mayor sea el diámetro del tubo, su resistencia será menor. El alambre de cobre tiene menos resistencia que el de acero, si tienen las mismas medidas. La resistencia eléctrica también depende de la temperatura. Cuanto mayor sea la agitación de los átomos dentro del conductor, será mayor la resistencia que presenta al flujo de la corriente. Los materiales ópticos son los que presentan las siguientes características. Si existe una relación lineal entre la diferencia de potencial que se aplica sobre la intensidad de corriente que lo atraviesa, es constante, es decir, es igual a la resistencia que presenta el conductor. Luego, no depende de la intensidad de corriente que circula por él,